Bienvenidos maestros y maestras al Diplomado de Aritmética en Línea con el tema Sistemas Numéricos. Nuestro contenido del video hablaremos de la introducción a los sistemas numéricos, el sistema decimal y el sistema binario. Recordemos que no solamente existen estos sistemas numéricos, existen más, pero para nosotros y el objetivo de nuestros temas solamente analizaremos estos dos, sistema decimal y sistema binario. Recordemos que no solamente la India ha sido la única que ha manejado el desarrollo de un sistema, sino hay otras tres culturas como los babilónicos, chinos y mayas en distintas épocas y prácticamente llegaron al mismo principio de utilización. Cada símbolo que se utiliza en este sistema le llamaremos numerales o dígitos y el número de dígitos corresponde al número de la base al cual se esté refiriendo. Para identificar el sistema se colocará la base B como subíndice al número que nosotros nos estemos refiriendo. En este caso tenemos cuatro sistemas decimales, cuatro sistemas numéricos, en este caso el sistema decimal en base 10, sistema binario en base 2, sistema octal en base 8 y hexadecimal en base 16. Un ejemplo que podríamos manejar en cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso del sistema decimal, manejaremos, por ejemplo, el número 25. Tenemos que indicar como base el 10, pero por convencionalismo y universalidad, nosotros en la actualidad solamente manejamos el número de esta manera, ¿verdad? En este caso ya sabemos de antemano que es en base 10 o decimal. El sistema binario solamente maneja dos dígitos, que sería el 1 y el 0, y podríamos poner como ejemplo esta cantidad, 1010, y tendríamos que colocar como base el número 2. El sistema octal maneja 8 dígitos, en este caso una representación sería 7, 5, 6 en base 8. Y el sistema hexadecimal manejaría 16 dígitos o 16 caracteres, incluyendo números y letras para poder alcanzarlos, y en este caso podríamos poner como ejemplo AC498 en base 16. Y entonces serían ejemplos de sistemas numéricos en base 10, base 2, base 8 y base 16. Recordemos y establezco que la base indica el número de numerales o dígitos que se manejen. En el caso del sistema decimal, como lo comentábamos y lo hemos estado trabajando, tiene 10 dígitos o 10 numerales, en este caso apoyados o introducidos con un sistema de base 10, y se utiliza principalmente para la adición, la multiplicación y una variante de esta que es la potenciación. Toda cifra a la izquierda de la otra representa unidades 10 veces mayores a la que representa la anterior y viceversa. Toda cifra escrita a la derecha de otra representa unidades 10 veces menores que las que representa la anterior. Para analizar estos cuestionamientos tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la suma de dos cantidades, tenemos la suma de 156 y 341. Si nosotros recordamos, es un sistema posesional que en este caso, como decíamos en la lámina anterior, que cada uno de ellos representa 10 veces más el valor de posición. En este caso podemos resumir que es múltiplo de 10. Las unidades están en el inicio. Continuamos con las decenas, que es 10 veces unidades. Las decenas, continuamos con las centenas, que son 10 veces más que las decenas. Una forma de representarlo en forma desarrollada la tenemos a la derecha, y en este caso las unidades lo representamos con una sola cantidad, que sería 6. Las unidades las representaríamos con 50 y las centenas las representaríamos con 100 para que nos dé la cantidad de 156. En el caso de 341, su representación sería una unidad en la posición
siguiente serían 40 unidades y en la siguiente posición serían 300 unidades, que si nosotros analizamos, mucho cuidado, las unidades quedarían exactamente igual, pero en el caso de las unidades, estaríamos hablando que si tengo 50 unidades y 40 unidades, representarían 5 decenas y 4 decenas respectivamente. Si tengo 100 centenas y 300 en la posición centenas, nos representa una centena y 3 centenas. Y podemos entonces ahora sí sumar unidades con unidades, las cantidades representadas en unidades de las decenas y las cantidades representadas en unidades de las centenas. Hablaríamos que tendríamos 7 unidades, 90 unidades en la posición de las decenas y 400 unidades en la posición de las centenas, que si sumamos 400 unidades más 90 unidades más 7 unidades nos da 497, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que trabajar y decimos que es en base 10. Tenemos la suma anterior que son 156 más 341 igual a 497. Tenemos la forma desarrollada en potencias. ¿Cómo vamos a lograr esto? Si nosotros recordamos, hace un rato establecíamos que eran 100 más 50 más 6. ¿Cómo puedo obtener al 100 multiplicado por un número que sea consecutivo o múltiplo de 10? En este caso sería 1 por 100 más al 50, ¿cómo lo puedo obtener? Como una multiplicación de un número por una cantidad que sea múltiplo de 10, y en este caso sería 5 por 10, y al 6 lo multiplicaríamos por solamente el 6 por 1. En este caso, si nosotros recordamos, dentro de las actividades que hemos subido a la plataforma, el 100 lo puedo expresar como una potencia. En este caso tendríamos 1 por 10 por 10 más 5 por 10 más 6 por 1. En este caso tenemos la simplificación 1 por 10 por 10, dijimos que podemos escribirlo como 10 al cuadrado, más 5 por 10, que también dijimos que el 10 lo puedo escribir como 10 a la 1, y sumamos 6 más, dijimos que al 10 elevado a la 0 potencia nos da 1, y por lo tanto entonces puedo escribir como 10 a la 0. Y entonces tenemos nuestro resultado de 1 por 10 a la 2 más 5 por 10 a la 1 más 6 por 10 a la 0. Y podemos observar y analizar los exponentes de cada uno de nuestros elementos. Está a la 0 potencia, está a la primera potencia y a la segunda potencia. Van en orden progresivo. En este caso estaríamos hablando que todos son de la misma características. En el caso de las sumas, hablamos de sumar elementos de la misma especie y estaríamos aplicando propiedad distributiva, ¿no? Están el mismo factor y sumamos solamente sus elementos 1 y 6 y nos da 7. Escribimos el mismo factor y sumamos sus elementos y así sucesivamente. Podremos desarrollar un ejemplo para establecer con más claridad el ejercicio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, $256 más 341, ¿a qué será igual? En forma desarrollada de notación. Nosotros dijimos que hace un rato que el 256 yo lo puedo escribir como 200 más 50 más 6.
En este caso, el 341 lo puedo escribir como 300 más 40 más 1. En el caso de 256, en forma de notación exponencial, sería ¿quién? Dijimos 2 por 100 más el 50 es 5 por 10 y el 6 es 6 por 1. En el caso de 341 sería 3 por 100 más 4 por 10 más 1 por 1. En el caso de una suma en forma horizontal, que sería 256 más 341, que sería otra forma de escribir la suma, podríamos establecer que 2 por 10 al cuadrado representaría 2 por 200, más 5 por 10 a la 1, más 6 por 10 a la 0. Le voy a sumar 341, que en forma de notación sería 3 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 0. Quitamos símbolos de asociación y ¿qué nos quedaría? 2 por 10 al cuadrado, más 5 por 10 a la 1, más 6 por 10 a la 0, más 3 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 0. Puedo aplicar propiedad conmutativa de sumandos para establecer términos semejantes y estableceremos que 2 por 10 al cuadrado, que sería el primero que tenemos, sería junto con 3 por 10 al cuadrado, más 3 por 10 al cuadrado, más, podríamos establecer el siguiente orden, que sería 5 por 10 a la 1 y 4 por 10 a la 1. En este caso, 5 por 10 a la 1 más 3 es 4. 4 por 10 a la 1 más, y cambiaremos de orden los restantes, que serían 6 por 10 a la 0 y 1 por 10 a la 0. En este caso sería 6 por 10 a la 0 más 1 por 10 a la 0. Si ustedes observan, tenemos lo que es la propiedad distributiva en su caso inverso. Tenemos una multiplicación con un factor común y en este caso podemos regresarlo como lo hemos establecido. Y en este caso 2 más 3 sería multiplicado por 10 al cuadrado más 5 más 4 multiplicado por 10 a la 1 más 6 más 1 por 10 a la 0. Haciendo propiedad de cerradura para cada uno de los elementos que tenemos, nos quedaría que 5 por 10 al cuadrado más 9 por 10 a la 1 más 7 por 10 a la 0. Y nosotros podemos observar efectivamente cómo nuestra operación nos daría 6 más 1, 7, por eso es que podemos sumar unidades con unidades, decenas con decenas nos da 9 y centenas con centenas nos da 5. Y si nosotros desarrollamos nuestras cantidades, nos quedaría 500 más 90 más 7 y esto nos da un total de 597. Entonces sería una forma desarrollada de notación para la suma de números naturales en el sistema decimal. Ahora bien, el sistema binario. El sistema binario solamente dijimos que trabaja con dos dígitos, en este caso el 1 y el 0.
¿verdad? Son los dígitos que trabaja. Y sería interesante trabajar cómo convertir a un sistema de base 2. En este caso hay diferentes formas de hacerlo, con divisiones sucesivas o con las factorizaciones, ¿no? En este caso podemos decidir en el primer ejemplo con divisiones sucesivas. Tenemos que es 25 en base 10, convertirlo a base 2. En este caso, nuestra primera división sería 25 entre 2. Recordemos que si no son exactas, nuestras divisiones tienen un residuo. En este caso, el 2 dividido entre el 2, o cuántas veces cabe el 2 en el 2, es a 1 y sobran 0. Bajamos la siguiente cantidad. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? Nos cabe 2 y sobra 1. Este residuo se coloca en la parte inicial de nuestro sistema de base 2. Nuestra siguiente división es el cociente, entra de nuevo, repito, el cociente entra de nuevo, y hacemos la división, que sería ahora 2 entre 2, sería a 6, 6 por 2, 12, para 12, 0. El residuo de 0 es el que sigue en posición. La siguiente división sería el 6, lo volvemos a hacer una división sucesiva, 6 entre 2, nos toca 3, 3 por 2, 6, para 6, 0. En este caso, volvemos a escribir el siguiente 0. La siguiente división sucesiva sería 3 entre 2, cabe a 1 y sobra 1. Este 1 va al siguiente y 2 entre 1, porque es este 1 el que va en la división, no se puede hacer la división y escribimos el siguiente número. Y entonces el 25 en sistema binario sería 1, 1, 0, 0, 1. Repito la posición. El primer residuo de la división va en la primera posición. Cambio el color para que lo podamos distinguir. El segundo residuo va en la siguiente posición. El tercer residuo va en la siguiente posición. El cuarto residuo va en la siguiente posición. Y el quinto residuo, que en este caso ya no se puede ejecutar la división, va en la siguiente posición. Entonces sería una forma de escribir el sistema binario. El otro ejemplo que teníamos es el de 41. En base 10, escribirlo en base 2. Hay la técnica de la posición, de como si estuviéramos sacando los criterios de divisibilidad. En este caso tiene mitad, solamente tenemos que sacar mitad. Mitad de 40 serían 20 y sobra 1, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos desarrollándolo hasta encontrar todos los unos y la posición va invertida. Yo les recomiendo más que lo trabajen en divisiones sucesivas, o si nosotros recordamos, en el ejercicio siguiente vamos a trabajar algunas divisiones que nos van a facilitar la conversión. En este caso, el siguiente procedimiento sería que 20 entre 2 a 10 y sobran 0, 10 entre 2 a 5 y sobran 0, 5 entre 2 a 2 y sobra 1, 2 entre 2 a 1 y sobran 0, y entonces la posición dijimos que es invertida. Vamos con el 1, vamos con el 0, vamos con el 1, vamos con el 0,
Vamos con el siguiente 0 y vamos con el 1. Entonces, el 41 en base 10 escrito en base 2 sería 1, 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Ahora nos dice convertir al sistema de base 10 el 1, 0, 1, 0, escribirlo en base 10. Si ustedes recuerdan, hace un rato manejábamos, y regreso a nuestra lámina, que hablábamos de posición. Exponente 0, exponente 1, exponente 2, y así sucesivamente, ¿no? Eso nos va a permitir trabajar nuestro sistema binario. En este caso, hablaríamos que esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿Eso que nos va a permitir? Establecer que es 1 por 2 a la 3. Permítame cambiar el color, por favor. En este caso tendríamos 1 por 10 a la 3, que es el de la posición que estamos mencionando, más, pero recordemos que estamos trabajando en base 2, y entonces hay que cambiar la base del exponente, que en este caso sería base 2. El siguiente sería 0 por 2 a la 2, seguiría más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. Vuelvo a repetir, en este caso cada posición es el exponente que nos permite escribirlo, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los exponentes nos va indicando la posición. En este caso, si desarrollamos nuestra cuenta, sería 1 por 2 al cubo nos da 8, más 0 por 4, más 1 por 2, más 0 por 2 a la 0. Recordemos que ya lo habíamos establecido, que cualquier cantidad elevada a la 0 nos da 0. Y si hacemos nuestras operaciones de propiedad de cerradura para la multiplicación, porque primero hay que hacer multiplicaciones antes que suma, 1 por 8, 8, más 0 por 4, 0, más 1 por 2, 2, más 0 por 0, 0. Si hacemos nuestras operaciones, 8 más 0, más 2, más 0, nos da 10. Entonces, el 1, 0, 1, 0 en base 2 corresponde al 10 en base 10. Si hacemos el ejercicio que está a continuación, que es 1, 1, 0, 0 en base 2, establecemos lo mismo que hicimos hace un momento. Esta es posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Eso nos va a permitir establecer y escribir las potencias de base 2. En este caso sería 1, que corresponde al valor inicial, por la base 2 en la posición 3, más 1 por 2, la posición que corresponde al 2, más el siguiente que sería 0, 0, lo escribo con negro, perdón, por 2, que sería base 1, más
y el último de posición, que sería el 0, que multiplica al 2 en posición o en exponente 0. Si nosotros analizamos los exponentes con rojo, este es el 3, este es el 2, este es el 1 y este es el 0. ¿De acuerdo? Desarrollamos nuestras potencias, porque recuerden que el orden de jerarquía de operaciones nos dice que primero potencias, luego multiplicaciones y al último sumas. Nos quedaría 1 por 8 más 1 por 4 más 0 por 2 más 0 por 0. Hacemos multiplicaciones ahora, sería 1 por 8, 8, más 1 por 4, 4, más 0 por 2, 0, más 0 por 0, 0. ¿Y esto a qué es igual? 8 más 4, 12, más 0, más 0, 12 más 0, 12 más 0, y esto es igual a 12. Por lo tanto, el 1, 1, 0, 0 en base 2 es igual a 12 en base 10. Por el momento es todo, compañeros. Podemos seguir viendo en las siguientes sesiones.